Bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad, que lo estamos realizando aquí en Monte Carlo en una coproducción entre el INTA de Monte Carlo y el Canal 5 de nuestra ciudad. Queremos agradecer porque semana a semana nos ven en las distintas localidades acá del norte de nuestra provincia. Doy la bienvenida a mi colega, el ingeniero Fito Martiarena. ¿Cómo andás, Fito? Hola Luis, hola televidentes. Les queremos contar que hoy tenemos un programa diverso. Vamos a tener inicialmente una nota referida a educación ambiental y un trabajo que se está haciendo con los colegios de la localidad. Luego vamos a tener una nota de cultivo in vitro de orquídeas y finalmente una nota sobre floricultura, donde la señora Lidia Cris nos va a contar cómo produce sus plantas. Bien, así que ahora vamos a ver una nota realizada a la ingeniera Alejandra Fonbalis. Ella es compañera de nuestro INTA aquí de Monte Carlo y nos va a hablar lo que se está realizando en nuestro campo con respecto a la educación ambiental. En el marco de la Experimental de Monte Carlo se lleva adelante un programa de educación ambiental dirigido a básicamente chicos de escuelas secundarias, ¿sí? Alumnos de cuarto o quinto año. Este programa se viene llevando adelante desde hace unos 7 años en el campo anexo Manuel Belgrano en San Antonio y desde hace unos 5 años aquí en el campo anexo Larrague. En ambos casos lo que se intenta mostrarle a los chicos o trabajar con los chicos es más que nada el cuidado del ambiente y relacionado al entorno productivo en el que se encuentren. En el campo anexo Manuel Belgrano básicamente se les muestra el cultivo de araucarias y su relación con el bosque nativo y el suelo, ¿sí? En cambio, aquí en Monte Carlo, como podemos mostrarles bosque nativo, cultivos forestales y cultivos agronómicos o agrícolas, le mostramos las 3 situaciones y su relación con el medio ambiente, ¿sí? Cómo serían los cuidados del ambiente y cómo se desarrollan los distintos ciclos, como por ejemplo del agua, de la materia, cómo es el suelo, cómo debería ser el cuidado del suelo, del agua, de la biodiversidad en esos distintos ambientes, ¿sí? Y lo que tratamos de resaltar y valorizar es que si bien todos queremos que el bosque se conserve y que se siga manteniendo así como tal, necesitamos realizar actividades productivas, obviamente para supervivencia, ¿no? Para sustentarnos. Por lo que se pretende es que los chicos comprendan que si bien el bosque se debe tratar de mantener, queremos que entiendan que lo que ya se reemplazó del bosque, ¿sí? Se trabaje de la mejor manera posible para mantener la sustentabilidad de esas tierras que ya se desboscaron, ¿sí? Entonces les mostramos una situación ideal que sería el bosque nativo. Queremos que vean y que ellos interpreten y respondan, ¿sí? Cómo se dan los ciclos del agua, de la materia, de la energía dentro del bosque y que luego vean cómo se dan esos ciclos en un sistema, por ejemplo, forestal o en un sistema agrícola y que los relacionen. Siempre arrancamos en el salón con una parte teórica donde les recordamos cómo son los ciclos, si bien son todas cosas que ellos vieron, pero generalmente no se relacionan unas con otras, sino se ven como cosas individuales. Entonces les hacemos relacionar todo, trabajan una serie de preguntas que son para pensar, ¿sí? Y hacemos una recorrida a campo que incluye el sendero por el bosque nativo, una parte de cultivos agrícolas y una parte de cultivos forestales, y en cada sitio vamos repasando lo que vimos en el salón. Ellos tienen que decir cómo creen que se comportan los distintos ciclos en esos 3 ambientes, y finalmente volvemos al salón, terminan las preguntas y se hace una puesta en común donde ellos
cuentan lo que vieron, responden las preguntas y relacionan todo el recorrido, ¿sí? Normalmente nosotros invitamos a las escuelas, pero básicamente estamos trabajando con las escuelas de la zona de Monte Carlo. Pero cualquier interesado del área de influencia puede llamar al INTA y preguntar por mí, Alejandra. Si no, enviar un correo electrónico con su pedido, ¿sí? Básicamente trabajamos con escuelas secundarias, ¿sí? Preferentemente con cuarto año. Tratamos de que sean grupos no muy numerosos, de entre 20 y 25 chicos como máximo, ¿sí? Y la jornada dura aproximadamente unas 5 horas, ¿sí? De 9 a 2 de la tarde aproximadamente. Y es en el campo anexo de Larrague, ¿sí? O sea que se ponen en contacto, se coordina el día y tienen que acercarse hasta el campo anexo y ahí se desarrolla la jornada. Pasaba la ingeniera Fonvallis, quien nos mostraba el trabajo que está haciendo el INTA con los colegios secundarios. Por lo tanto, le decimos a los señores docentes, quienes estén interesados en visitar nuestra chacra anexa en Larrague del INTA, que se contacte a través de cualquiera de los medios que nosotros tenemos disponible. Ahora también lo puede hacer a través del Facebook de INTA Monte Carlo o a los teléfonos que al final del programa aparecen en pantalla, que se contacte con el INTA y le vamos a indicar cómo debe hacer para hacer la recorrida que Alejandra nos contaba. De esta manera damos por finalizado el primer bloque de Tecnología en Acción. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con más notas de Tecnología en Acción. Seguimos en Tecnología en Acción. Ahora en este segundo bloque central vamos a ver una nota que realizamos en conjunto acá con mi colega, el ingeniero Fito Martiarena. Vamos a ver su emprendimiento en el tema de reproducción de orquídeas. Fito, contanos dónde estamos. Estamos en el laboratorio de cultivo in vitro de orquídeas. Esto es un mini emprendimiento personal que nació como un hobby. Y bueno, y hoy ha tomado una escala ya que estoy comercializando plantas. Fito, contanos, ¿y qué quiere decir in vitro? In vitro significa hacer un cultivo, o sea, valga la redundancia, en un medio de cultivo con todos los nutrientes necesarios para que se desarrolle una planta. Claro, pero por lo que veo acá, la técnica principalmente consiste en limpiar, digamos. O sea, hay muchas cosas acá adentro que hacen que se limpie, digamos, los frascos, todos los medios de cultivo. Bueno, el medio de cultivo es una técnica que necesita que se haga bajo condiciones estériles absolutamente cuando se trabaja en la cámara, y el ambiente tiene que tener una muy baja carga de agentes causantes de contaminación. Claro, acá está sumamente limpio, como si fuera un quirófano, digamos, ¿no? Bien limpio. Es más, a veces cuando lo pienso, digamos, la cámara donde se hace transferencia tiene mayor asepsia que un quirófano porque tiene que tener asepsia cero, digamos. Claro. Y decime, acá, ¿cuáles serían tus insumos, digamos? Es decir, ¿qué es lo que vos necesitas para producir una planta de orquídea acá? A ver, bueno, primero se necesita el material. O sea, cuando se habla de cultivo in vitro, el cultivo in vitro se puede hacer con distintos tipos de materiales, partes, órganos de la planta, o bien se puede hacer por semilla. Yo trabajo solamente por semilla, porque hacerlo con otros órganos ya implica otro instrumental que yo no cuento en este momento.
Al hacerlo por semilla necesito las semillas que vienen de plantas, las cuales previamente fueron polinizadas. Pueden ser especies puras o pueden ser híbridos. Claro, ¿y esas polinizaciones también las haces vos? En parte sí hago, algunas hago yo, otras los mismos orquidiófilos hacen los cruzamientos y bueno, y vamos sembrando, inclusive claro. Hay cruzamientos que hay muchas de las especies que hoy tenemos acá que no están registradas, claro. Que no están patentadas. O sea que esa semillita, digamos después de la polinización, vos cosechás las semillas, las traes acá y todo en un medio estéril. A partir de ahí podés producir una nueva planta. Así es. A ver, un fruto de una orquídea tiene aproximadamente 500.000 semillas. Claro. En la naturaleza, ¿qué pasa? Hoy estaríamos rodeados de orquídeas si todas esas semillas germinaran. En realidad, toda esa semilla cuando se abre, cuando se produce la dehiscencia del fruto, o sea, es que se abre el fruto, esas semillas germinan, ya sea contra el tronco de un árbol, con una rama. Solo que tienen poca capacidad de reserva esas semillas, entonces necesitan hacer simbiosis, es decir, hacer un intercambio con un hongo que les provea estos nutrientes que decíamos previamente, que no lo tiene en la naturaleza. Solo algunas semillitas germinan, el resto no. Entonces, al traerlas acá, uno de esos frutos tiene aproximadamente esa cantidad de semillas. Claro. Entonces, se hace la siembra con de esa cápsula, de esas semillas, y podés obtener una gran cantidad de plantas. Claro, entonces a partir de, digamos, entonces de esa cápsula que tiene miles de semillas, a partir de ahí vos hacés, digamos, toda una producción de plantines. Exacto, es así. Se abre la cápsula, obviamente, como habíamos dicho anteriormente, claro. Se esteriliza el medio de cultivo en autoclave. Obviamente los frascos están esterilizados, va a una cámara de transferencia. Claro. En la cámara de transferencia se trabaja con una luz UV para esterilizar todo el medio. Previo a prender la luz UV, se esterilizan todas las paredes y el piso de la cámara para que no quede ningún agente contaminante. La luz UV se debe apagar mientras que trabajás para no... Claro. Es, digamos... Es perjudicial, claro, para la piel y bueno, claro, y para la vista. O sea, vos el instrumental que tenés acá es una cámara de flujo o una autoclave. ¿Y qué otros instrumentos tenés? Mira, el autoclave es el primer paso, digamos, claro. Autoclavar el medio de cultivo para que esté estéril. Luego sí vendría lo que es una cámara de flujo, a diferencia de la cámara de flujo que por ahí se ve en laboratorios especializados, lo que yo tengo es una cámara de transferencia, ¿sí? No tiene un flujo laminar. ¿Cuál es la diferencia? Que la cámara de flujo tiene un flujo constante de aire del fondo hacia adelante que no permite el ingreso de agentes patógenos. Y está filtrado aparte. Y está filtrado. Para que no haya ningún microorganismo que pueda contaminar donde vos estás sembrando la semillita, digamos, ¿no? Exacto. En cambio, al ser cámara de transferencia es toda cerrada, solo tiene la apertura, digamos, por donde ingresan las manos. Para trabajar yo tengo que ponerme guantes, esterilizar los guantes, desinfectarme los brazos. Y bueno, entonces me aseguro de ingresar la menor cantidad posible de agentes patógenos. Y contame entonces, a partir de que vos haces ese cultivo in vitro, digamos, ¿no es cierto? In vitro quiero aclarar, ¿no? Que se refiere a que está dentro de un vidrio, un frasco, ¿no? Y a partir de qué, ¿cuánto tiempo te lleva en producir un plantín? Bueno, es muy variable. Hay especies, por ejemplo, el caso de las Dendrobium, están en 7 a 10 días, están germinando. ¿Las Dendrobium cuáles serían? ¿Son las más comunes o son más difíciles? Para Montecarlo sí son comunes, porque claro. Es la que nosotros vemos, el ojito de muñeca, sí, digamos. En los parquizados hay mucho. Exacto, lugares, ¿no? Exacto. Es una especie que se adapta muy bien al ambiente que tenemos acá. Entonces esa especie germina muy rápido y crece también muy rápido. Entonces, primero hay que hacer la siembra, que como decíamos antes, si una cápsula tiene 500.000 semillas y con una cápsula haces 10 frasquitos, imagínate que estás poniendo 50.000 semillas por frasquito. Entonces, eso requiere que luego se hagan repiques, es decir, pasar de esas plantitas que están germinando a otros frascos. Entonces, para llegar a producir esa plantita de Dendrobium, se necesita hacer por lo menos 3 repiques, ¿sí? Y tenés un tiempo, respondiendo a tu pregunta, aproximadamente 7 u 8 meses para sacar una plantita que va recién a rustificación. Otras especies tardan 3 meses en germinar, ¿sí? Entonces, si tarda 3 meses en germinar, también es muy lento su crecimiento, que es una banda, una phalaenopsis,
y está sacando la plantita en un año y 2 meses. Fito, y decime, ¿es una gran inversión la que hiciste acá? Y la inversión es grande. El autoclave es una máquina que cuesta bastante dinero. Sí. La es cámara lo más sofisticado, digamos. Que es lo más exactamente. Además de el aire acondicionado también, porque esto tiene que estar siempre a una temperatura controlada, digamos. Exacto, tiene temperatura controlada, yo trabajo entre 18 y 23 grados, lo ideal es 21, pero bueno, a las condiciones que estoy, digamos, mantener el 21 exacto es difícil, pero entre 18 y 23 Claro. una muy buena temperatura. Y luego, bueno, lo que se ve acá, digamos, las estanterías, cada una con un tubo fluorescente, que la luz es una luz especial, es una luz de crecimiento, Sí. porque acá están creciendo artificialmente las O sea, plantas. no son los fluorescentes normales que venden en cualquier lugar. Exactamente, no son los fluorescentes normales, inclusive como esto se instaló en el año 2013, 2014, y en Argentina no podíamos importar materiales, Claro. Los tubos fluorescentes son los que se conseguían, los que lográbamos que entren al país, entonces inclusive hay distintas marcas, distintas coloraciones de luz, pero bueno, en definitiva son todos que tienen luz de crecimiento. Claro. Y bueno, y todos esos factores vos tenés que ir controlando para poder producir después un plantín, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay que controlar, como decíamos, la temperatura, la luz, tienen luz constante, y luego viene una etapa que es un poco más difícil, que es la rustificación. Claro. Para eso necesitamos plantas que salgan en condiciones, digamos, con buenas raíces, con buena cantidad de hojas, para que luego cuando van a rustificación no sufran mayormente. Y digamos, la rustificación ya ocurre fuera de esta cámara, ¿no? Claro, la rustificación ocurre fuera, en el vivero, y que es la etapa más difícil. También hay que nosotros tenemos que ver que de acá salen, como yo te decía, 21 grados de temperatura, Claro. luz constante Muy durante... delicadas. Exacto, acá tienen 14 horas de luz, las luces están prendidas durante 14 horas, entonces tienen 14 horas de luz, 21 grados, y cuando salen afuera a veces agarramos un día de 35 grados y otro día de como días anteriores de este año que tuvimos 5 grados bajo cero. O sea que también en el vivero vas a tener que acondicionar para que las condiciones, valga la redundancia, digamos, sean adecuadas para que no las quemen, también no las dañen, ¿no? Exacto, en el periodo inicial hay que poner con una media sombra para que no Claro. le dé el sol directo. Inclusive después de 5 o 6 meses el sol fuerte de verano, primavera-verano, suele quemar las hojas de las orquídeas. Y bueno, y la temperatura, cuando hay temperaturas extremas hay que regular para que bajar la temperatura. Claro. Fito, y contame, acá veo que tenés muchísimos frascos. ¿Cuántos frascos podés producir acá más o menos? Tiene capacidad para 1400 frascos. En este momento debe haber 1200 porque prácticamente está lleno. O sea, nosotros siempre le recomendamos, digo nosotros, el grupo de floricultura del INTA y bueno, y los que estamos relacionados con la orquideología, Sí. le recomendamos a los productores que saquen, o sea, que rustifiquen estas plantas entrada a la primavera. O sea, de acá, de esos 1400 frascos, a su vez, cada frasquito veo que tiene muchísimos plantines ahí adentro, ¿no? Sí, exacto. Hoy te decía, cuando se hace la siembra, en un frasco puede haber 5.000, 10.000 plantas en un Claro. frasquito. Eso es en la primera etapa cuando recién se siembra. Claro. Luego, en una etapa final, un frasco depende de la especie también, por el lugar que ocupa en el frasco, pero puede tener entre 10 y 30 plantas. Entonces, si multiplicamos esos 1.200 frascos y suponemos que 500 frascos están listos para sacar a rustificación por 15 plantas, es una cantidad enorme de plantas. Claro. Fito, y decime cuál sería el destino de esos plantines una vez que están terminados bien ya para que lleve una persona. Bueno, inicialmente yo decía que esto era un hobby, era como Claro. que los primeros frascos no quería vender ninguna planta, quería guardar todas para mí. Claro. Hoy por hoy ya el vivero se me está llenando, entonces ya tuve que empezar a vender plantas. Y bueno, y este año que en esta primavera va a salir una gran cantidad de plantas, las voy a vender. Generalmente estas plantas se venden a orquidiófilos que tienen conocimientos de orquideología, ¿no? Porque la etapa de rustificación es bastante difícil. Claro. O sea, vos no sacás de acá la planta. Por ejemplo, si yo quisiera llevarle una planta a mi señora, por ejemplo, de acá vos no la sacás terminada, sino que hay un paso intermedio que va a un orquidiario, primero a un orquidiófilo. Exacto, es así. O sea, yo le vendo la plantita al Claro. orquidiófilo, él la rustifica, la hace crecer y bueno, generalmente la orquídea se comercializa
en flor, cuando se quiere hacer un regalo. Entonces tiene sus años hasta que llegue en flor. Y entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un tip? Si no obstante eso, una persona lleva una orquídea, ¿cuál sería un tip para rustificarla en la casa, por ejemplo? Bueno, hacerle un mini invernáculo, o sea, si son poquitas plantas, hacerle un ambiente, digamos, un mini invernáculo, es decir, todo cerrado, que no le agarre viento, y tratar de mantener esas condiciones que decíamos hoy, que tenga luz, pero que no sea una luz muy fuerte, y que tenga humedad constante, y que la temperatura esté ahí entre 15 y 28 grados. Fito, y esta digamos, esta tecnología, ¿es difícil, digamos, que otro orquidiófilo así como vos pueda adoptarla? No, no es difícil. Hoy conversábamos respecto al costo que tienen, o sea, la inversión que hay acá adentro. Entonces esto se fue haciendo de a poco y bueno, y justo se dio que yo pueda hacer la inversión, pero no es común, digamos. Además, el orquidiófilo le gusta la parte de vivero, no esto. Acá hay que no solo conocer, digamos, o sea, no solo la inversión que decíamos previamente, sino conocer de la técnica también. Bien, ahí veíamos la nota que realizamos con mi colega, el ingeniero Fito Martearena, y veíamos cómo él puede llevar adelante todas las técnicas para producir orquídeas. Queríamos destacar que aquí en nuestro INTA se están brindando capacitaciones todos los meses sobre el cultivo de orquídeas y también en general sobre el tema de floricultura. Es un apoyo, ¿no es cierto?, que está dando el INTA a este rubro, podría decirse, productivo. Y también que Fito pudo aprender todo lo que es técnica de esterilización y de manejo del material estéril para poder producir estas orquídeas dentro de los laboratorios de nuestra experimental. Ahora vamos a la pausa y enseguida volvemos con Tecnología en Acción. Una buena idea se nutre de su territorio y es capaz de transformarlo. Contamos con los recursos para hacer crecer a nuestras ideas y convertirlas en tecnologías innovadoras que aportan al desarrollo de productores en todas las escalas, que responden a las demandas de la agroindustria y de la sociedad argentina. Nuestras raíces son fuertes y recorren todos los paisajes. Desde hace 60 años generamos conocimiento científico, transferimos tecnologías y nos asociamos para que lleguen a la gente. Superamos las distancias. Nos vinculamos al mundo. El día 8 de septiembre se llevará a cabo la quinta fiesta de la agricultura familiar en el espacio verde en El Soberbio, desde las 8 a 19 horas. El día 12 de septiembre a las 9 horas, en el parador de 3 de mayo sobre Ruta Nacional 12, se brindará una capacitación acerca del cultivo de plantas ornamentales bajo cubierta. El día 14 de septiembre a las 14:30 horas, en la agencia del INTA de Puerto Rico, se brindará una capacitación acerca de la fertilización de plantas ornamentales. El día 15 de septiembre a las 14:30 horas, se brindará una capacitación acerca del cultivo de orquídeas en la agencia del INTA El Dorado, kilómetro 9. Gracias por acompañarnos. Seguimos con el tercer bloque de Tecnología en Acción. Les recordamos que si usted quiere ver el programa completo de Tecnología en Acción, puede hacerlo a través del canal YouTube de INTA Montecarlo. Y también hace unas semanas que tenemos en marcha el Facebook de INTA Montecarlo, donde puede ver cada una de las notas que se están emitiendo en el programa. Ahora, para este tercer bloque, tenemos preparado una nota con la señora Lidia Cris, quien produce plantas de flores y nos va a mostrar cómo hace el cultivo de las mismas. En esta época yo hago los plantines de coralito, begonias, conejito, clavelinas, y eso todo va prácticamente para el parque, para la fiesta. Bueno, ¿cómo preparas el sustrato?
El sustrato es bien simple y común y barato, porque yo voy a las basuras así de las plazas a buscar los pastos, los amontono y ahí al año se pudre, o sea, mucho más antes que se pudra. Y luego se saca de abajo y se lo zarandea y ese es mi abono. Porque comprar abono, no se puede comprar abono de tan caro que es. Para mí me abarata mucho. Esto, por ejemplo, ¿tenés idea de qué cantidad aproximadamente tenés hoy de coralitos, por ejemplo? Y coralito vamos a decir 3.000, más o menos, ¿sí? ¿Hace cuántos años haces esta producción? Prácticamente cuando mi hija empezó en 2005, porque en cuanto ella empezó, yo le ayudaba, ¿sí? ¿Y de ahí? Y de ahí mi hija se fue y yo seguí el viaje de plantar los plantines y hacer. ¿Ah? Además de flores, ¿qué otras plantas vos también producís? Cactus. Tengo muchos cactus y espero vender este año muchos. ¿Qué cantidad de horas por día dedicas a tu vivero? Y prácticamente son 4 horas por día que yo hago con mis plantines, porque la cosa es que ellos tienen mucha sed y entonces hay que darle agua porque las tengo demasiado juntas. Si iba a tener más separado iba a ser mejor, pero falta lugar. Comentanos un poquito cómo hiciste en las mesadas para no tener que regar tanto. La mesada le puse un plástico, o sea, el plástico no es tan por las plantas y por el agua, es porque yo tengo tarimba, luego cartón y después el plástico, eso es para que las tarimbas no se pudran. Y después de paso aprovecho para lleno la botella con agua y luego cuando ellas tomaron todo el agua, se abre y sale todo el agua otra vez. Yo demasiado quiero seguir, pero ¿dónde voy a seguir si ya mi patio está lleno? Sí, por eso no sé. Pero ahora en la fiesta de la flor ya se van a ir y ahí vamos a seguir con plantas nuevas. La señora Lidia Cris nos contaba su producción de plantines y como ustedes saben se nos está aproximando la fiesta de la flor y como ella misma lo decía, gran parte de su producción es vendida a la asociación promotora, que luego estos plantines son puestos en el parque para ornamentar. Y bueno, y ella también es parte del grupo de floricultores que se capacitan en el INTA. Entonces es muy importante el trabajo que está haciendo nuestra institución porque es una salida laboral que tienen estos productores. De esta manera damos por finalizado el programa del día de hoy y nos reencontramos en 7 días. Hasta la próxima.